Muy buenas, corredor. En este vídeo te voy a explicar a cómo mejorar tu umbral anaeróbico. En otros vídeos he explicado cómo hay tres capacidades principales que determinan el rendimiento en corredores, y esas son el consumo máximo de oxígeno, el umbral anaeróbico y el umbral aeróbico. Y en este vídeo te voy a explicar a cómo mejorar el umbral anaeróbico. Si has visto nuestro vídeo sobre zonas de entrenamiento en corredores, habrás entendido ya que existen como tres grandes zonas de entrenamiento. Zona 1, zona de baja intensidad, en la cual corremos por debajo a ritmos inferiores al umbral aeróbico. Una zona 2, que es la zona de moderada intensidad, donde se corre a ritmos entre el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Y una zona 3 de alta intensidad, donde se corren a ritmos por encima del umbral anaeróbico, ¿vale? Que también se tocan esos ritmos de consumo máximo de oxígeno, de series rápidas, ¿vale? Entonces, dentro de estas tres grandes zonas, como viste en ese vídeo, nosotros subdividimos esas tres zonas en 6, ¿vale? La zona 1 la dividimos en zona regenerativa y zona endurance, ¿vale? Que son dos zonas por debajo del umbral aeróbico. Esta zona de moderada intensidad la dividimos en zona 3, zona tempo, y zona 4, zona sweet spot. Y la zona de alta intensidad la subdividimos en zona 5, umbral anaeróbico, y zona 6, consumo máximo de oxígeno, que a su vez el consumo máximo de oxígeno lo subdividimos en 4 mini zonas diferentes, ya que es muy diferente las adaptaciones que vamos a conseguir si corremos esas series al 90% del consumo máximo de oxígeno, o al 100, al 110 o al 120%, ¿vale? Cuando más te acerques a ritmos al 120%, las adaptaciones van a ser más neuromusculares, y cuando más te acerques al 90%, las adaptaciones van a ser más cardiorrespiratorias. Cuando más cercanos al 90% se va a trabajar a la vez del consumo máximo de oxígeno también el umbral anaeróbico, y cuando más hacia arriba menos se va a trabajar umbral anaeróbico y más consumo máximo de oxígeno. Ahora, una vez tenemos esto claro, ¿cómo llevamos a la práctica todas estas zonas de entrenamiento para saber cuáles mejoran nuestro umbral anaeróbico? Bueno, pues para trabajar tu umbral anaeróbico puedes trabajarlo tanto por abajo, ¿vale? En zona tempo y zona sweet spot, como a intensidad de umbral anaeróbico, que sería en zona 5, como en zona 6, pero solo al 90% del consumo máximo de oxígeno. Y ahora te voy a enseñar cómo aplicar cada zona de entrenamiento, qué métodos tienes que utilizar y cómo progresar para mejorar ese umbral anaeróbico. Vale, y voy a empezar por abajo, por la zona 3, zona tempo, ¿vale? Que va a ser donde vamos a trabajar ese umbral anaeróbico, pero de forma más extensiva, ¿vale? Esta zona tempo se va a trabajar con series muy largas, ¿vale? A partir de 20 minutos. Entonces podríamos empezar simplemente por dos series de 20 minutos en zona tempo, ¿vale? Y en esta zona de entrenamiento siempre los descansos van a ser 10-15 minutos, ¿vale? Aquí en este caso, que no son muy largas, sería un descanso de 10 minutos. Luego progresaríamos, por ejemplo, a 45 minutos seguidos. Luego 2 por 30, ¿vale? Aquí ya podríamos descansar 15 minutos, por ejemplo. Una hora seguida. 2 por 40 minutos, descansando 15 minutos. 1 hora y cuarto. 3 por 30 minutos. 2 por 45 minutos. 1 hora 30 minutos seguida, ¿vale? Iríamos cada vez acumulando mucho más tiempo en esa zona tempo, y todo ese volumen de intensidad en esa intensidad intermedia, ¿vale? Justo por encima del umbral aeróbico, ya va a hacernos elevar ese umbral anaeróbico hacia arriba. Este tipo de trabajo en zona tempo es sobre todo muy interesante para trabajar ese umbral anaeróbico en corredores de ultra trail, en correr de montaña, tanto de media maratón como de maratón, y en corredores de asfalto de distancia maratón, porque va a ser muy importante trabajar en esa zona justo por encima del umbral aeróbico para elevar el umbral anaeróbico hacia arriba de una forma muy extensiva
que es muy importante en estas pruebas de larga duración. Seguimos con la zona 4, zona Sweet Spot. Empezaremos, son series más cortitas, ¿vale? No vamos a llegar a tanto tiempo acumulado como en la zona tempo y va a ser un trabajo muy similar a umbral anaeróbico, ya que es una zona justo por debajo, ¿vale? Muy cerquita. Y se va a trabajar, pero no se van a trabajar con fartlek ni series cortitas, sino series largas, ¿vale? Intensidad de Sweet Spot. ¿Cómo empezamos? Simplemente yo empezaría por 3 series de 10 minutos, ¿vale? Descansando 5 minutos. Iría progresando. Estos son 30 minutos. 2 por 15, siguen sumando 30 minutos. 4 por 10, 3 por 15. Y aquí podría hacer o 2 por 20 o 5 por 10, ¿vale? Para mí 5 por 10 es más fácil que 2 por 20, ¿vale? Y podríamos seguir progresando siguiendo esta progresión. Las adaptaciones que vamos a conseguir con esta zona Sweet Spot son muy similares a las conseguidas entrenando justo a la intensidad de umbral anaeróbico, pero tiene algo muy positivo, que como no estamos en zona 3, sino estamos en zona de moderada intensidad, ¿vale? Entonces la fatiga que vamos a provocar con estos entrenamientos es inferior y vamos a poder acumular mucho más volumen de entrenamiento en esa zona un poquito inferior, generando casi las mismas adaptaciones que a umbral anaeróbico. Luego tendríamos la zona de umbral anaeróbico, ¿vale? Que podemos trabajarla principalmente de dos formas. Una con series largas y otra con el método fartlek, ¿vale? Series largas, por ejemplo, sería una progresión muy similar a la anterior que hemos visto con Sweet Spot, pero vamos a empezar un escalón por debajo. Por ejemplo, 5 por 5 minutos. Y aquí siempre yo pongo descanso la mitad del tiempo de trabajo. Si aquí son 5 minutos, el descanso 2 minutos 30 segundos, ¿vale? Y podríamos seguir, por ejemplo, con la de antes. 3 por 10, descansando 5 minutos. 2 por 15, descansando 7 u 8 minutos. 4 por 10, ¿vale? O aquí podríamos poner un paso intermedio, por ejemplo, 4 por 7, ¿vale? Y poco a poco ir progresando en esas series largas. O el método fartlek. ¿Qué es el método fartlek? El combinar durante, por ejemplo, 40 minutos, un minuto a ritmo alto, un minuto suave. Un minuto ritmo alto, un minuto suave. ¿Y a qué ritmo es el minuto ese de ritmo alto? A velocidad de umbral anaeróbico. Entonces empezaríamos, por ejemplo, 30 minutos, un minuto a umbral anaeróbico, un minuto endurance. Siguiente progresión, 2, 1. Siguiente progresión, 3, 1. Luego podríamos progresar en vez de 30 minutos, 40 minutos. Y volvemos a empezar. 1, 1, 2, 1, 3, 1. Gente más avanzada puede irse a 4, 1, incluso 5, 1. ¿Vale? Entonces podemos trabajarla tanto con series largas como con método fartlek. ¿Por qué pongo siempre por tiempo? ¿Vale? Para que podáis aplicarlo tanto a corredores de asfalto como a corredores de montaña, ya que en montaña no es lo mismo hacer series de 1 kilómetro en llano que series de 1 kilómetro en bajada que series de 1 kilómetro en subida. Es totalmente diferente. En cambio, 10 minutos a umbral anaeróbico, da igual que sea en bajada, que en llano, que en subida. Va a ser la misma intensidad y la misma duración. 2 series de 45 minutos en zona tempo, da igual el desnivel que pongas durante esos 45 minutos. Son 45 minutos en zona tempo. Entonces, es muy importante que dejemos de entrenar por distancia y nos pongamos a entrenar por tiempo, sobre todo si eres un corredor de montaña. Si eres de asfalto, puedes aplicar estos tiempos y calcular en base a qué distancia, a ese ritmo las harías. Entonces por aquí podrías hacer por 5 por 1200, 3 por 2000 o por 2500 o por 3000, cada uno en base a su nivel. Y antes de seguir, no te vayas, te recuerdo que aquí abajo en la descripción de este vídeo te he dejado un regalo. Puedes descargar de forma totalmente gratuita mi ebook Las 5 claves del entrenamiento, donde te explico a cómo planificar tus entrenamientos de correr, de fuerza, de abdominales, de técnica de carrera, a cómo controlar tu nutrición y la importancia del descanso si quieres mejorar. Aquí abajo en la descripción tienes el enlace y lo puedes descargar de forma totalmente gratuita. ¡Seguimos! Y por último tendríamos la zona 6, la zona de consumo máximo de oxígeno, que aunque sea zona de consumo máximo de oxígeno en su porcentaje del 90%,
también se va a mejorar el umbral anaeróbico a ese porcentaje de 90%, muy interesante porque mejoramos tanto el consumo máximo de oxígeno como el umbral anaeróbico. Y aquí van a ser series largas, ¿vale? Series de al menos 5 minutos. ¿A qué velocidad? Al 90% de tu consumo máximo de oxígeno. ¿Cómo sabes tu velocidad al consumo máximo de oxígeno? Simplemente tienes que hacer un test de 5 minutos a tope, ¿vale? A todo lo que puedas durante 5 minutos y el ritmo medio de esos 5 minutos es tu ritmo al 100% del consumo máximo de oxígeno. Lo multiplicas por 0,9 y te da el porcentaje del 90%. Entonces empezaríamos con 4 series de 5 minutos. Y yo aquí el descanso le quito 1 minuto al tiempo de trabajo. O sea que son 4 por 5, el descanso serían 4 minutos, ¿vale? Y descanso activo, muy importante. Series largas, descansos siempre activos. En todos los entrenamientos que hemos visto, ¿vale? Que he puesto la provisión siempre a los descansos activos. Y a partir de aquí iríamos progresando subiendo 1 minuto. 4 por 6 minutos, descansando 5 minutos. 4 por 7 minutos. Y yo siempre ya dejaría descanso 5 minutos. No haría más de 5 minutos. Podríamos incluso 4 por 8 minutos. Descansando 5 minutos. Podríamos también variar. Por aquí, por ejemplo, meter 5 por 5 minutos, ¿vale? Bueno, y aquí has podido ver una progresión de las diferentes zonas de entrenamiento, cómo progresar en cada una para mejorar tu umbral anaeróbico y que puedas poco a poco correr más rápido. Si te ha gustado este vídeo, dame un like aquí abajo y suscríbete. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo y ¡at!